nasal, testicular, pulmonar y finalmente el gástrico. Y según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud, indican que en México, en el 2015, por cada 100,000 habitantes, el cáncer de próstata ocasionó la muerte de 13 varones. Algo que también debemos de tomar en cuenta es que debido a los cambios en el crecimiento poblacional y el envejecimiento, la OMS estima que para el 2030 los casos nuevos sobrepasarán los 20 millones anuales. La siguiente, por favor. Ok, y luego, usando los factores de riesgo, vemos que son prácticamente los mismos como los de la hiperplasia prostática. El primero y el más importante son los antecedentes heredofamiliares, que vemos que si un familiar de primera línea tiene la enfermedad, el riesgo se incrementa al doble, y si 2 o más familiares de primera línea son afectados, el riesgo incrementa de 5 hasta 11 veces más. Otro factor importante también es la edad, que es directamente proporcional. Entre más grande sea el paciente, aumenta más el riesgo de presentar cáncer. También la raza negra tiene el doble de riesgo en comparación con la raza negra, con la raza blanca, perdón. Y la dieta, principalmente basada en carnes rojas y grasas. También el tabaquismo se ha asociado mucho con el cáncer de próstata. Ese tiene un riesgo de 2 a 3 veces mayor en comparación a los que no fuman, a las personas que no fuman, e igual se duplica el riesgo de mortalidad para estos pacientes. De acuerdo a la fisiopatología, vemos que el 95% son adenocarcinomas y el otro 5% es heterogéneo. Surge de células estrómicas, epiteliales o ectópicas, y como les mencionaba es multifactorial. Principalmente se ve relacionado a los factores hormonales. Y bueno, recordemos que la unidad funcional de la próstata es el acino, que este está compuesto, bueno, como lo vemos en la imagen, por elementos epiteliales y estromales que están separados por una membrana basal. Vemos que en estas glándulas es donde se produce y se secreta el antígeno prostático específico, como ya hemos visto, y la fosfatasa ácida. Vemos, bueno, ya propiamente ya en la fisiopatología, vemos que esta glándula depende de una acción androgénica, por lo que el crecimiento y la maduración del epitelio prostático depende de los niveles periféricos, de la testosterona y de la conversión a dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa. Bueno, y como vemos en la imagen, en esta que le puse en la izquierda, ya en el interior de la glándula, la dihidrotestosterona se liga al receptor de andrógenos y forma un complejo que a su vez interactúa con secuencias específicas del ADN, alterando así la regulación celular, lo que va a favorecer un crecimiento maligno de la próstata. Y recordemos que tenemos 3 zonas: la zona periférica, la zona central y la zona transicional. En la zona transicional, como vimos la clase pasada, es donde mayor se da este crecimiento prostático benigno, pero en este caso del cáncer, en la zona periférica es donde se ve afectado más. Bueno, ahora pasamos al cuadro clínico y vamos a ver que en la gran mayoría de los pacientes con cáncer de próstata serán asintomáticos en una etapa temprana, aunque también es posible encontrar algunos síntomas como lo puede ser disuria, poliaquiuria, sensación incompleta de vaciado, así como una urgencia miccional. En cuanto el tumor ya esté localmente avanzado, puede aparecer hematuria y hematospermia. Y en tumores ya diseminados podemos encontrar linfedema, anemia y dolor por invasión ósea. La siguiente, por favor. La exploración física, es decir, al tacto rectal, al encontrar una induración o una no regularidad, esta debe alertar al médico sobre la posibilidad de cáncer y la necesidad de una evaluación adicional. La siguiente, por favor. Y bien, para el diagnóstico vamos a tener que la médica
específico con o sin examen digital rectal, comenzando a partir de los 50 años. Tenemos otra contraparte que es la American Urology Association, en la cual recomienda realizarlo a partir de los 40 años y se sugiere realizar una biopsia en pacientes con antígeno prostático específico, sea igual o superior a 4 nanogramos sobre mililitro. La siguiente, por favor. Y bueno, también hablando acerca del antígeno prostático específico, ya con pacientes con un diagnóstico ya confirmado de cáncer de próstata, estos niveles nos pueden ser indicativos de la enfermedad. Por ejemplo, cuando este es menor de 4 nanogramos sobre mililitro, en el 80% de los casos, la enfermedad estará localizada en la glándula. Cuando este es mayor a 10 nanogramos sobre mililitro, este estará solamente localizado en el 50% de los casos. Pero cuando ya lo encontramos en un valor mayor a 20 nanogramos sobre mililitro, en el 36% de los pacientes ya va a existir una afectación en los ganglios linfáticos pélvicos. La siguiente, por favor. También vamos a tener la velocidad del antígeno prostático específico, la cual es el incremento absoluto del valor del antígeno prostático específico en un año, y esto va a estar expresado en nanogramos sobre mililitro al año. Por otra parte, tenemos el antígeno prostático específico libre, los cuales el nivel del antígeno prostático específico entre 4 y 10 sobre mililitro, con una relación de antígeno prostático específico libre y una AP superior al 15%, se va a relacionar con la presencia de cáncer. Y la Asociación Europea de Urología propone realizar una biopsia de próstata en hombres con niveles de esta relación que les comentaba anteriormente del antígeno prostático específico libre, con una total menor al 20%, y también con una velocidad del antígeno prostático específico siendo este mayor a 0.75 nanogramos sobre mililitro al año. Y bueno, más adelante les hablarán acerca de las indicaciones. Bueno, podemos tener diferentes estudios de imagen. El que vamos a utilizar para guiar la realización de la biopsia transrectal va a ser el ultrasonido transrectal. Y vamos a ver que el ATAC y la resonancia magnética nos van a ser útiles para estratificar el cáncer una vez realizado el diagnóstico. La gamografía ósea nos va a permitir detectar enfermedad metastásica diseminada a huesos, que es a donde principalmente se da. Esto a través de que se inyecta material radioactivo. Y también se menciona que se puede utilizar la imagenología con anticuerpos. Esto igual para estratificar inicialmente y dar una exploración de enfermedad recurrente. Esta imagenología por anticuerpos, vemos que se utiliza Prostacin. Este es un anticuerpo monoclonal para un antígeno de la membrana de la próstata. Este se combina con indio 111 que se inyecta al cuerpo. Luego se usa una cámara especial con gamma, que es para detectar la radioactividad y para detectar las células cancerosas. Las indicaciones específicas para la biopsia transrectal, bueno, primero que nada, vemos que este es un procedimiento por el que se va a extraer una muestra de tejido de la próstata por medio de una aguja fina, como lo vemos en la imagen, que se introduce por el recto hasta la próstata y se utiliza, como les decía, el ultrasonido para guiar el procedimiento. Bueno, es el único procedimiento disponible para confirmar el diagnóstico de cáncer de próstata y vamos a tener las diferentes indicaciones. Primero, el tacto rectal debe ser sospechoso, dudoso o debe de haber una presencia de un nódulo duro. El antígeno prostático específico debe ser mayor a 4 nanogramos sobre mililitro o la velocidad del AP, variación anual, es decir, cada cuánto se va a ver un crecimiento de este antígeno o un aumento de este antígeno al año de 0.4 a 0.5 nanogramos sobre mililitro al año.
Otro sería que el paciente tuvo una biopsia previa normal, pero que continúa elevándose el antígeno o persiste un tacto rectal sospechoso. Y vemos que el último sería que en pacientes sin sospecha clínica al tacto rectal y la elevación del antígeno sérico por arriba de los 10 nanogramos es una indicación para realizar esta biopsia. Vemos que esta se realiza bajo anestesia local y se debe dar profilaxis con antibióticos previa al procedimiento por el riesgo de infección. Se recomienda dar fluoroquinolona. Y para obtener el material para el análisis histológico se recomienda un mínimo de 10 a 12 muestras, ya que la próstata la vamos a dividir como en 6 partes y vamos a tomar 2 de cada partecita, 2 muestras, perdón, de cada parte, para llegar a un mejor diagnóstico. Y tenemos, la primera tabla, la de arriba, la saqué de la guía de práctica clínica. Y también encontré otra que es la de abajo, donde vemos que dividen las complicaciones de la biopsia en mayores y en menores. En menores vemos que las más frecuentes es la hemospermia, que es la presencia de sangre en semen, la hematuria, la rectorragia, la retención urinaria y la epididimitis. Y las complicaciones mayores son sepsis, hemorragia rectal, mastoma, prostatitis y fiebre. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la estadificación y vamos a ver que existen diferentes clasificaciones que podemos utilizar en pacientes con cáncer de próstata. La primera tenemos la clasificación TNM, después encontramos a la Gleason Score, y después también a la clasificación según el estadio clínico, así como también los grupos de riesgo. La siguiente, por favor. El sistema de estadificación de uso más generalizado para el cáncer de próstata es el sistema TNM. El sistema TNM para el cáncer de próstata se basa en la extensión del tumor principal, es decir, en la categoría T, y justo es la que estamos viendo en la diapositiva, en donde va a asignar, por ejemplo, TX. El tumor primario no puede evaluarse, o un T0 si no hay evidencia de un tumor primario. Por ejemplo, o T3A si hay una extensión extracapsular uni o bilateral del tumor. Va a ir dependiendo de las características. La siguiente, por favor. Y en el cuadrito superior tenemos que, por ejemplo, si el cáncer se propagó a los ganglios linfáticos o nódulos cercanos, ya estamos hablando acerca de la categoría N, donde aquí vamos a tener que habla acerca de los ganglios linfáticos regionales de una forma clínica y también de una forma anatomopatológica. Y como bien les comentaba anteriormente, asigna un NX si los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. N0 es si estos mismos ganglios regionales están comprometidos, y en N1 si hay presencia de metástasis en ganglios linfáticos regionales. Así como de una forma anatomopatológica, una PNX si los ganglios linfáticos regionales no incluidos en la muestra, PN0 sin ganglios linfáticos regionales positivos, PN1 si hay presencia ya de metástasis. Y finalmente en la parte de abajo tenemos que si el cáncer se ha propagado, es decir, si ya hay metástasis a otras partes del cuerpo, y estaríamos hablando de categoría M. Y asignan a M0 como una ausencia de metástasis a distancia, M1 si hay presencia de metástasis, M1A presencia de metástasis en ganglios, y así sucesivamente con su debida característica. La siguiente, por favor. Y después tenemos a la Gleason Score, la cual es el sistema de graduación más empleado y la cual se va a basar en el aspecto bajo el microscopio y pues va a ser más que nada de la arquitectura glandular. Y esta se realiza por estudio anatomopatológico y valorando su grado de diferenciación.
a más alto grado, tendríamos un peor pronóstico. Y bueno, vamos a ver que al asignar un grado a un tumor determinado, los patólogos van a asignar un grado primario al patrón de cáncer que se observa con más frecuencia y un grado secundario al segundo patrón más observado en la muestra. Y los grados van a ir de 1 al 5. Y por ejemplo, si toda la muestra solo tiene un patrón presente, entonces el grado primario y secundario se reportan como uno solo, por ejemplo, un 3 más 3. Y la puntuación de Gleason o la suma de Gleason se obtiene al sumar el grado primario y secundario. Cierta puntuación nos va a dar un grupo de grado. La siguiente, por favor. Y vamos a tener diferentes grados. Si bien nuestra bibliografía nos mencionaba que el grado 1 y 2 se van a asignar como que en contadas ocasiones. Después tenemos 3, 4 y 5, donde vamos a tener enfermedad de grado bajo, de grado intermedio y uno de grado alto. En la enfermedad de grado bajo, que es el grado 3, vamos a tener glándulas de tamaño variable y que se filtran a través de estroma y glándulas normales. En una enfermedad ya de grado intermedio, vamos a tener glándulas con formación incompleta de diversas cantidades de fusión y patrón de crecimiento con mayor infiltración. Y en un grado 5 vamos a tener ya la enfermedad de grado alto, donde ya van a haber células infiltrantes únicas y sin formación glandular como tal. La siguiente, por favor. Y bien, ahora está la otra clasificación según el estadio clínico. Se divide en cáncer localizado, cáncer localmente avanzado y ya un cáncer diseminado. En el cáncer localizado no va, como tal, no hay extensión fuera de la cápsula prostática, ni afectación de ganglios linfáticos, ni va a haber metástasis. En un cáncer localmente avanzado, ya va a haber una afectación extracapsular ya, o de vesículas seminales, pero no va a haber todavía una afectación linfática o metastásica. Y pues bien, en el cáncer diseminado ya hay una invasión ya de estructuras adyacentes, linfática y o metástasis. La siguiente, por favor. Finalmente tenemos los grupos de riesgo, los cuales fueron uno de los primeros métodos adaptados para la estadificación de riesgo, y es una clasificación de grupo de riesgo en 3 niveles, la cual fue publicada por D. Amico y colaboradores, y esta la divide en 3 niveles de riesgo: bajo, riesgo intermedio y un alto riesgo. Y como podrán darse cuenta, ya toma en cuenta los valores del antígeno prostático específico, así como la puntuación de Gleason Score, así como una etapa clínica de la clasificación TNM. Y bueno, en el bajo riesgo vamos a tener un valor de antígeno prostático específico menor o igual a 10, con una puntuación de Gleason Score menor a 6, en una etapa clínica T1 o T2A. Y en un riesgo intermedio vamos a tener un valor del antígeno prostático específico de 10 a 20, con una puntuación de Gleason de 7 o una etapa clínica de 2B. Y en un alto riesgo ya tenemos valores del antígeno prostático mayores a 20, con una Gleason de 8 a 10 o una etapa clínica T12 o T3A. La siguiente. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, esta se tiene que realizar con prostatitis y la hiperplasia prostática, ya que ambos pueden producir una elevación del antígeno prostático y dar manifestaciones clínicas similares al cáncer de próstata. La siguiente, por favor. Bueno, y ya por último vamos a pasar a las generalidades del tratamiento. Y vemos que, bueno, vamos a basar las decisiones de tratamiento en diferentes cosas. Primero, la estratificación tumoral y la categoría del riesgo, la edad, la esperanza de vida, la presencia o ausencia de síntomas y el efecto de las opciones de tratamiento sobre la calidad de vida del paciente. Vemos que los tratamientos contra el cáncer de próstata poseen efectos adversos tanto locales como sistémicos y que afectan la calidad de vida, como
la depresión, la ansiedad, la disfunción eréctil, la incontinencia urinaria u obstrucción urinaria, que provoca retención urinaria e insuficiencia renal. Y vimos que primero vamos a tener la vigilancia, el seguimiento activo o vigilancia. Se recomienda en pacientes con una enfermedad clínica localizada que esté en T1 a T2A, con Gleason de menor a 6 o igual a 6, o un antígeno prostático específico menor a 10 nanogramos sobre mililitro. Otra opción sería la prostatectomía radical, que, en este procedimiento se extirpa la próstata, las vesículas seminales y a veces también los ganglios cercanos a la zona. Tenemos dos tipos, la retropúbica y la perineal. En la retropúbica se hace una incisión en el abdomen y en la perineal se hace una incisión entre el escroto y el ano. Esta es una opción en pacientes con enfermedad confinada a la próstata en estadios T1 a T2 y en pacientes seleccionados en estadio T3. La radioterapia, aquí se usan altas dosis de radiación para destruir a las células cancerosas y está indicado en pacientes con una enfermedad localizada y localmente avanzada, así como terapia complementaria o de rescate en pacientes que han sido tratados con prostatectomía radical. Otra opción sería la braquiterapia, que este es un tipo de radioterapia en donde se colocan como tipo cápsula que contienen una fuerte radiación cerca de la zona en donde se encuentra el tumor. Es un tratamiento local y solo se trata en esa parte específica del cuerpo. Está indicado en pacientes con bajo riesgo en estadio clínico menor a T2A, con Gleason menor a 6 y un nivel de antígeno menor a 10. Y por último, tenemos al tratamiento farmacológico, en donde el principal objetivo es el bloqueo androgénico. Tenemos varios grupos de fármacos. Primero los estrógenos, que tienen un efecto supresor sobre la liberación de la hormona liberadora de gonadotropina por el hipotálamo, gonadotropinas por la hipófisis, y la testosterona por los testículos por medio de una retroalimentación negativa. Un ejemplo de esto sería el fármaco del dietilestilbestrol. Y tenemos también otro grupo que son los antiandrogénicos, como la bicalutamida, que su mecanismo es que son antagonistas competitivos contra los andrógenos y disminuyen así la testosterona. Otro grupo sería los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas, como la leuprolide. En estos también dan una regulación negativa sobre la cantidad de receptores para la LHRH, que es la hormona liberadora. Después de que se da su administración, suprimen la secreción de LH, de testosterona y de estrógenos y también de la fosfatasa alcalina. Otro grupo serían los antagonistas LHRH, como la avarelix y degarelix, que estos se unen a los receptores para LHRH en la hipófisis y así disminuyen los niveles de testosterona, de LH y de FSH. Y por último están los inhibidores de la esteroidogénesis, como el ketoconazol, que estos intervienen en la síntesis de andrógenos en las glándulas suprarrenales por la inhibición del citocromo P450. Y aquí les puse un diagrama, no sé si lo alcancen a ver bien o está algo borroso, pero está en la guía de práctica clínica, donde dan el tratamiento de acuerdo al riesgo, como se los explico ya mi compañera. Primero, tenemos al paciente con sospecha de cáncer de próstata. Podemos tener un antígeno elevado de 4 a 10 nanogramos
y un tacto rectal normal, o podemos tener un tacto rectal anormal o un antígeno elevado mayor a 10 y un tacto rectal normal. Entonces, estos coinciden en que se solicita una biopsia transrectal dirigida por ultrasonido. Y bueno, aquí, las personas con un bajo riesgo, es decir, que tienen un antígeno menor a 10, un Gleason menor a 6, están en estadio clínico T1 a T2A, les podemos recomendar la vigilancia activa, el monitoreo con el antígeno y la biopsia periódica o una prostatectomía radical o braquiterapia o radioterapia. En los pacientes con un riesgo intermedio, es decir, con un antígeno de 10 a 20, un Gleason de 7 o un estadio clínico de T2B a T12, les podemos dar igual continuar con la vigilancia o realizar una prostatectomía radical o radioterapia externa o una braquiterapia. Y en los pacientes con un alto riesgo, o es decir, con un antígeno mayor a 20, un Gleason de 8 a 10 o en un estadio clínico de T3C, le podemos realizar una prostatectomía radical, una hormonoterapia con los medicamentos que ya les mencioné, una radioterapia externa o solamente la hormonoterapia. Y también está pero más en un estadio ya mucho más avanzado, que solamente podríamos utilizar la hormonoterapia. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo una duda. En cuanto a las metástasis que se dan principalmente hacia los huesos, ¿es por la cercanía anatómica que hay o hay alguna otra razón por la cual las metástasis se den en los huesos? Bueno, sí, según yo había leído que se da principalmente, justo por lo que dijiste, por la cercanía. No sé si el doctor quiera comentar algo al respecto. Bueno, yo también, tengo otra duda respecto al tratamiento. Me supongo que, yo pensaría que el tratamiento hormonal sería lo más indicado, porque precisamente andamos viendo que las hormonas son las que están haciendo este efecto para las células cancerígenas, ¿no? Pero no se da como primera acción precisamente por los efectos que puede tener en el paciente. O sea, me supongo que será más agresivo precisamente por estar dándole esta terapia hormonal y le afecta nada más en la vida del paciente que una radioterapia. O al menos eso quiero creer. Bueno, no entendí muy bien tu pregunta. ¿Me la podías repetir, por favor? Sí. Bueno, que respecto al tratamiento, sí, yo pensaría que sería más factible el tratamiento hormonal porque precisamente la fisiopatología que nos habías explicado, las hormonas, la testosterona es la que está haciendo el efecto como tal en estas células cancerígenas. Pero por lo menos yo creo que no te dije como de primera opción, sino hasta que ya hay una metástasis por los efectos secundarios que puede tener en el paciente al estar dándole esta terapia hormonal y que pueda llegarle a afectar la vida, afectar su calidad de vida más que una radioterapia, o al menos eso creo. No sé si haya alguna otra razón por la que se dé la terapia hormonal hasta la metástasis. Ok. Bueno, justamente por lo que les mencionaba de los efectos que hay, que tienen estos tratamientos, me parece que había leído principalmente los efectos hormonales que presentan lo de la depresión, estos que les había enlistado aquí.
por eso casi siempre se da, bueno, en la última opción, y es prácticamente para que ya no haya como algún riesgo de que vuelva a aparecer el cáncer. Ok, gracias. Sí. Yo tenía una duda. Había visto en una ponencia de que mencionaban que parte del tratamiento era dar vitamina D, pero ¿por qué se daría vitamina D? Bueno, también leí algo así y decía que era como un factor protector para evitar ya más como el desarrollo del cáncer, o bueno, para que evitar una mayor metástasis. Gracias. Doctora, hay un comentario. Los pacientes con SEA de este tipo se descalcifican mucho, doctora. Doctor, es que no se le escucha muy bien, se le escucha muy bajito. A ver, permíteme. Este tipo de pacientes se les maneja calcio porque se descalcifican mucho. Entonces se les maneja vitamina C y calcio para ayudarles porque se descalcifican y el riesgo de fracturas es muy elevado, doctora. Gracias, doctor. Sí, de nada, escucho. Gracias. Doctor, ya queda menos de 1 minuto. ¿Quiere que volvamos a entrar con el mismo enlace para que tengamos otra vez 40 minutos? Adelante para sacar las dudas, por favor. Sí, doctor.